América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Neri Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión más. Antes de comenzar, yo los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Cuba inició el festival Horizonti Italia-Cuba 2022 con homenaje al guionista Cesare Sabatini en el marco del 120 aniversario de su natalicio. La Comisión Presidencial emprende recuperación de las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela tras la negligencia denunciada por autoridades de este país que destruyeron el patrimonio físico y cultural de esta casa de estudios. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo eso y mucho más hoy aquí en Somos, y yo te invito a que nos sigas en las redes sociales, @SomosTelesur en Instagram, y además te recuerdo contactar a tu cable operadora, suscríbete y disfruta nuestro contenido en HD gracias a los satélites IS-34 e IS-14, nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen, porque Telesur siempre da más. Vamos a una pausa, ya comenzamos. Comenzamos nuestro recorrido cultural de hoy y les cuento que en la mayor de las Antillas inició el festival Horizonti Italia-Cuba 2022 con un homenaje al guionista Cesare Sabatini en el marco del 120 aniversario de su natalicio. El evento, que reverencia además al país europeo, ofrece un breve recorrido por los filmes de quien fuera considerado uno de los principales teóricos y defensores del movimiento neorrealista y diestro en el oficio del periodismo y la pintura. El encuentro, que tiene lugar en el capitalino Cine Chaplin, proyecta películas de Italia y Cuba, ocasión que también sirve para el debate entre profesionales del séptimo arte de ambos países. Dentro de la programación están previstas actividades teóricas, seminarios y mesas redondas, como también varias muestras enfocadas en el tema audiovisual y una reseña cinematográfica que visibiliza el desarrollo de esta mágica labor. Para más detalles, les invitamos a visitar la página web www.horizontiitaliacuba.com. Y las celebraciones por las fiestas juninas llenan locales y calles de turistas en uno de los eventos considerados de los más importantes de todo Brasil. La cita, que se desarrolla en 24 espacios abiertos de toda la ciudad, incluye dentro de su programación alrededor de 800 presentaciones, entre las que destacan música folclórica, artistas callejeros, comparsas, así como el festival gastronómico con degustación de enormes platos que buscan optar por el Guinness Record. Este evento, que se llevará a cabo durante todo el mes de junio, rinde honores a San Antonio, San Juan y San Pedro, considerados patronos y símbolos de la región y de todo el país. Un homenaje a todas aquellas personas que partieron a causa de la pandemia de la COVID-19 y un acto de esperanza para todos aquellos que aún permanecen. Les cuento que con talleres, charlas y exhibiciones gratuitas inició en Chile la cuarta edición del Festival de Cine Puerto Montt, retomando las actividades presenciales. Tras 2 años de pausa por la pandemia de la COVID-19, llega la nueva versión de este festival, pero con 2 áreas de programación. Por un lado, la proyección de destacadas películas y cortometrajes nacionales e internacionales invitados, que tendrá lugar en el Teatro Diego Rivera de la ciudad, y por el otro, en la Sala Mafalda Mora, en Puerto Montt, la competencia de audiovisuales producidos en la zona sur de Chile. El evento, que es organizado por la Corporación Cultural de la localidad, transcurrirá hasta el próximo 12 de junio con el objetivo de contribuir al desarrollo de la audiencia, la profesionalización de la actividad audiovisual y la promoción de las obras realizadas en la macrozona sur del país. Y también en Chile les cuento que una exposición del artista Jorge Pato Toro abrirá sus puertas al público en el Centro Cultural de Puente Alto.
La muestra titulada Eclosaurio albergará dentro de su propuesta alrededor de 80 piezas gráficas, todas enmarcadas en géneros como el dark y el surrealismo pop, representados en elementos animados y graffiti. Cada una de estas obras, elaboradas con diversas técnicas, fueron inspiradas en la cultura popular de la vida urbana y la exploración de campos metafísicos que estarán disponibles en dicho centro cultural hasta el día 19 de agosto. Por su parte, el director de la Corporación Cultural de Puente Alto, Juan Pablo Sáenz, destacó el privilegio de contar con una exposición de la calidad del artista visual consagrado y reconocido por su trabajo como productor cultural, investigador y ensayista. En más noticias culturales les contamos que fue inaugurada una muestra de carteles cubanos sobre el destacado director italiano Pierpaolo Pasolini. Esto sucedió en Roma. En el centro Giovanni en Roma, bajo la dirección de las autoridades cubanas en Italia, fue inaugurada la exposición titulada Pasolini, Memoria y Centenario, un tributo al también destacado escritor, actor, periodista y pintor italiano. Esta exhibición muestra los carteles cinematográficos de Pierpaolo como Mamma Roma, pieza que fue realizada en el año de 1962, así como el Evangelio según San Mateo de 1964, Edipo Rey y Medana. Esto en el marco del centenario del natalicio de Pasolini, gracias a la colaboración del proyecto intercultural Horizonti Italia-Cuba, la librería Salif y la agencia de publicidad Gregor SRL. Y ahora nos vamos a China, específicamente al noroeste del país, donde fue descubierto un nuevo complejo de antigüedades petroglifos que representan a varios animales. Las rocas con diseños de mamíferos fueron halladas en la montaña de Helan de la ciudad de Shisuisha cuando arqueólogos locales realizaban trabajos de investigación en dicha zona. Las piezas talladas de color gris pardo tienen una longitud cerca de 80 metros e incluyen más de 30 imágenes individuales, convirtiéndose así en una galería natural. Las antiguas figuras, que se mantienen en buen estado de conservación, representan principalmente a manadas. De este modo, la más grande mide alrededor de 1,68 m², aunque hay otras más pequeñas, con motivos de ciervos y algunos símbolos hechos con cincel y rascado, hallados también en la localidad china. Y también en el gigante asiático este martes 7 de junio reabrió sus puertas con límite en su capacidad máxima el Museo del Palacio de China, mejor conocido como la Ciudad Prohibida, tras su cierre por rebrotes de la COVID-19. Una prueba PCR negativa presentada con 72 horas antes de asistir al prestigioso museo chino fue una de las condiciones que las autoridades del recinto solicitaron para que los visitantes y turistas puedan desplazarse por sus diversas áreas. La entrada a la Ciudad Prohibida tendrá un límite del 75% de su capacidad máxima. Solicitaron además las personas a someterse a controles de temperatura corporal y código de salud, donde las mismas evidencian que fueron vacunadas contra la COVID-19. Y con esta información nos damos una pausa. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos y quiero platicarles que con reconocimientos internacionales fueron respaldados los esfuerzos de la Comisión Presidencial que rehabilita las infraestructuras y movilidad de la UCB dentro de la ciudad universitaria de Caracas tras la negligencia denunciada por autoridades del país que destruyeron el patrimonio físico y cultural de este recinto.
luego del colapso del característico pasillo techado en la llamada Tierra de Nadie del recinto universitario a finales del año 2021, encendió las alarmas de la sociedad venezolana, que ameritó la intervención del Ejecutivo Nacional para decidir la designación de la Comisión Presidencial para rescatar la ciudad universitaria, inscrita en el año 2000 en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por su valor universal excepcional de este bien cultural, por lo que merece la protección de la comunidad internacional para beneficio de la humanidad. Por estas razones, las autoridades del gobierno bolivariano de Venezuela denunciaron públicamente los años de abandono de las actuales autoridades universitarias, quienes bajo la responsabilidad de su rectora se fueron destruyendo el patrimonio de la humanidad, por lo que representantes de la UNESCO facilitaron al gobierno venezolano, después de los primeros adelantos de la restauración del conjunto de la ciudad universitaria de Caracas. En medio de las celebraciones por la Semana de América Latina y el Caribe, realizada en la sede del organismo multilateral de la UNESCO, en París, Francia, la rectora general de la organización, Andrei Azoulay, y el embajador venezolano Jorge Valero, sostuvieron un encuentro en la que autoridades venezolanas invitó a la representante a visitar a su país para su propia constancia de los avances de los trabajos realizados en la sede de la Universidad Central de Venezuela. La autoridad del organismo especializado manifestó al embajador venezolano sentirse admirada por los trabajos de recuperación de la ciudad universitaria de Caracas que realiza el gobierno bolivariano, al tiempo en que se informó que la invitación a Azoulay será oficializada por canales diplomáticos luego de la alta disposición de la funcionaria de aceptarla, por lo que se conoció que se mantiene en reunión la subcomisión de infraestructura de la referida Comisión Presidencial en aras de la protección del patrimonio cultural. El conjunto de la ciudad universitaria de Caracas, realizada por el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, fue llevada a cabo como un proyecto que representaría el lugar donde las nuevas generaciones de venezolanos se formarían con los desafíos trascendentales ocurridos en los siglos anteriores y por venir de la casa que vence las sombras, y simbólicamente se convirtió en el lugar que teje los más altos ideales éticos y proposiciones del urbanismo, la arquitectura y del arte moderno. A través de la disposición, los recursos humanos, económicos, financieros y morales, la recuperación de la UCB avanza con sendas obras arquitectónicas que han rehabilitado hasta la fecha baños, aulas, techos, paredes, puertas, ventanas, pasillos, estacionamientos, jardines, obras artísticas, iluminación, entre muchos otros espacios, aunque las autoridades a cargo aseguran que aún falta mucho por refaccionar. Culminó el Festival Internacional de Jazz de Django en Argentina en un encuentro diferente a los más conocidos de su estilo. Veamos qué nos tiene preparado el siguiente material. La clausura del evento jazzístico, que tuvo lugar en el Teatro Municipal de Merlo, Enrique Santos Discépolo, ofrece una noche con mucho swing, donde grandes artistas reconocidos brindaron un show en vivo abierto, libre y gratuito. La iniciativa fue llevada adelante por la Secretaría de Cultura de Merlo, quien dispuso al distrito como sede de uno de los festivales de jazz más significativos a escala nacional e internacional. Su creador, Ricardo Pillacán, músico, docente y referente internacional del estilo gypsy swing, se convierte en productor y director para sumar jóvenes artistas al estilo originado en Francia. Han venido muchísimos músicos del exterior, especialmente de Latinoamérica. Han brotado otros festivales en Latinoamérica, con músicos amigos que han pasado por aquí primero y se han llevado el modelo de lo que nosotros hacemos. Y hoy tenemos festivales en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en México, en Colombia, todos amigos de este festival, porque todos han pasado por aquí. Así que bueno, es un festival que ya está para quedarse. Van a tocar muchísimos músicos locales e internacionales. El día de hoy tengo el honor de tocar con Bjarke Land, un tremendo guitarrista. Este evento se realiza desde el año 2003. Durante el mes de mayo se le denomina Festival Internacional de Jazz de Django, Argentina, en homenaje a Django Reinhardt, un guitarrista gitano Sinti que brilló durante la década de los 30 en Europa y quien fuera el primer músico de jazz europeo que ejerció una influencia similar a los grandes artistas estadounidenses. Su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana del estado europeo, lo que se conoce en inglés como el nombre de Gypsy Jazz, actualmente difundido por Latinoamérica.
Latinoamérica. El festival, que comenzó con 30 músicos en 2019, ya contaba con 120 participantes entre argentinos, europeos, estadounidenses, chilenos, mexicanos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, brasileños y colombianos, convertidos en amigos para siempre, en inspiración y alianzas para crear nuevos festivales en la región. Este año Ricardo Pellicán, el productor, cumple además 50 años de profesión como músico, compositor y docente de jazz, aunque el jazz es originario de Estados Unidos y se produjo mediante la confrontación de los negros con la música europea. Su gran difusión lo llevó a desarrollar variantes como gypsy jazz y otros ritmos y fusiones. Vamos a una pausa, regresamos. Para nuestra cita de hoy en los patrimonios culturales del mundo, nos vamos a visitar los pueblos de Shirakawa y Gokayama en Japón, ejemplos vivientes de formas comunitarias de coexistencia con el entorno natural. Veamos de qué se trata en la siguiente historia. Las entrañables casas de estilo gassho o de manos en oración que se encuentran en los pueblos históricos de Shirakawa y Gokayama están ubicadas en un valle fluvial rodeado por la escarpada región de alta montaña Shubu, en el centro de Japón. Acá evolucionó un estilo de casas de campo único que hace uso de sistemas estructurales altamente racionales desarrollados para adaptarse al entorno natural y a las circunstancias sociales y económicas específicas del sitio, en particular el cultivo de moreras y la cría de gusanos de seda. Las casas grandes tienen techos de paja de pendiente pronunciada y se han conservado en grupos. Este tejado adaptado a la localización tenía por dentro una disposición funcional. Solían tener 2 o 3 pisos, siendo el superior utilizado para el cultivo de gusanos de seda. La circulación del humo proveniente de la cocina le proporciona calefacción y asepsia a la vivienda, ayudando a preservar la presencia de los insectos. Considerando que estos últimos tienen una longevidad próxima a los 40 años, la estructura modular de la vivienda, unida con cuerdas en vez de clavos, permite reemplazarlos periódicamente con un esfuerzo comunitario que refuerza la estructura de las viviendas, así como la del tejido social desde el siglo XI. Es de considerable importancia que la estructura social de estos pueblos, de los cuales sus dueños son la manifestación material, hayan sobrevivido a pesar de los cambios económicos drásticos en Japón desde 1950. Como resultado, conserva tanto lo espiritual como lo material, evidencia de su larga historia. A un lado del valle está el Parque Nacional de Hakusan. Este parque está en torno al Pico Haku, uno de los 3 más sagrados del país. Todos los techos Gacho-Tsurugi están orientados al norte y al sur, lo que permite que estén expuestos uniformemente al sol, promoviendo el deshielo y secado del techo de paja, pero además reduce el área que recibe el viento. En el verano, por el contrario, las ventanas del Ártico se abren para dejar pasar el viento del norte y el sur para que las polillas de seda de verano no se vean afectadas por el calor. Todo el diseño ecológicamente armónico, con los materiales y prácticas económicas y religiosas, constituyen una maravilla del refinamiento cultural. Acompáñenme ahora a conocer una ciudad milenaria con joyas de la cultura material japonesa como pocas. Conoceremos la hermosísima ciudad de Kioto.
Kioto fue la capital de Japón por más de 1000 años y el principal centro de evolución de la arquitectura religiosa y secular, así como el diseño de jardines entre los siglos 8 y 17. En el caso de los jardines en particular, tuvieron un profundo efecto en el resto del mundo. A partir del siglo XIX, el conjunto integrado de arquitectura y diseño de jardines en los monumentos sobrevivientes a Kioto es la máxima expresión de este aspecto de la cultura material japonesa en el periodo premoderno. De 17 propiedades, 16 tienen una función religiosa Shito, budista o zen, y la mayoría no están en el centro urbano, sino en las faldas de los cerros de las afueras, estrechamente ligadas a los componentes del paisaje natural. Estos edificios de madera, en muchos casos de techo recubierto de corteza de ciprés, reflejan las funciones política, religiosa y artística de Kioto al pasar de las épocas. Fundada como capital de Japón en el año 1794 en la Era Común, con el nombre de Heian, Kaiō fue capital imperial hasta 1868. La brillante época de Heian, que duró hasta el año 1185 y se caracterizó por un crecimiento urbano, como centro de la cultura japonesa que abarcó el desarrollo de la arquitectura de madera japonesa, en particular la religiosa y el arte de los jardines japoneses, que ha influido en la jardinería paisajística de todo el mundo. La mayoría de los 198 edificios y 12 jardines que conforman las 16 partes que componen la zona protegida fueron construidos o diseñados entre los siglos X y XVII. Kioto tiene un número considerable de edificios históricos, a diferencia de otras ciudades japonesas que perdieron edificios durante las invasiones extranjeras y las guerras, y tiene la mayor concentración de bienes culturales designados en Japón. Kioto se salvó del bombardeo a las grandes ciudades del Japón durante la Segunda Guerra Mundial, en parte por haber sido preservado como el objetivo principal de la bomba atómica estadounidense, aunque luego fue cambiada por Nagasaki. Como el fuego es el mayor riesgo para la propiedad, los monumentos están equipados contra incendios. Y llegamos al final de nuestro recorrido cultural y para despedirnos los dejamos con Abrigo del dúo brasileño llamado Abua, conformado por Bruna Black y JP, en el que con solo sus voces y una guitarra acústica transmiten serenidad e invitan a perdonarse y volver a ver en uno mismo razones para celebrar. Ya lo saben, nos vemos mañana aquí en Somos, la ventana cultural de Telesur, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde. Que a gente às vezes vê errado, aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo